Bueno, muchísimas gracias a BAO por volver a invitarme por segunda vez a estas jornadas, que creo que son las séptimas, ¿no?, que organizáis. Enhorabuena por ello. Claro que objetivamente yo tengo que decir que me parece muy bueno, muy positivo, y es que haya una mesa legal en unas jornadas de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación, siempre que hablamos nosotros, digo no solamente yo, nosotros, que hablamos del aspecto negativo de la enfermedad. Y me sorprende, porque la verdad es que no voy a incurrir en la misma falta, que no es falta, que habéis incurrido, supongo que todos vosotros, y es estar hablando siempre de incapacidad. Hablar de limitaciones, hablar de no se puede, ¿no? En vez de hablar de incapacidades laborales, yo estoy seguro que a vosotros dos os habría encantado hablar de integración laboral de la persona con discapacidad, de la persona con enfermedad. Yo siempre me quedo con el regusto triste de pensar que hablamos de lo que no podéis hacer en vez de hablar de lo que podéis hacer, ¿no? Realmente, a través de nuestra actuación como jueces, lo que estamos intentando es proteger a las personas que tienen más dificultades que ninguna otra, ayudar a las personas que tienen limitaciones. Pero también, en ese planteamiento tenemos que ser honestos y entender que muchas veces la persona con enfermedad no va a percibir nuestra actuación como algo positivo, no va a ver el trabajo que desarrollan los profesionales como una ayuda, sino por el contrario como una agresión, como una injerencia injustificada en sus derechos, en sus libertades, y por lo tanto también de nuevo va a surgir este ámbito, este aspecto negativo de nuestro trabajo, ¿no? No sé, sería bueno que empezáramos a hablar de la conciliación laboral de las personas con discapacidad, de crear un sistema que realmente permitiera a las personas con discapacidad poder trabajar. En el ámbito administrativo, indudablemente, afecta también la enfermedad mental. La ley de dependencia, que yo creo que también oímos continuamente, nos reconoce una serie de prestaciones vinculadas a la enfermedad, pero partiendo de un presupuesto, que es la discapacidad y la dependencia, el término dependencia, que nosotros tenemos respecto de otros, ¿no? Necesitamos que otras personas nos ayuden por el hecho de padecer una enfermedad. El derecho penal, desde un punto de vista también negativo, trata al enfermo de una forma discriminatoria. No es tan absurdo lo que voy a decir, de hecho incluso existe alguna corriente del ámbito del psicoanálisis que defiende, por ejemplo, la desaparición de las causas de inimputabilidad. Pero bueno, en el ámbito penal sí se excluye la posibilidad, y es un mecanismo de protección de aquellas personas que, como consecuencia de la enfermedad que padecen, cometen un delito. En la medida de lo posible, el derecho penal intenta, una vez que ha declarado que una persona padece una enfermedad y que esa enfermedad le ha empujado a cometer un delito, en vez de ingresarlo en prisión, pues busca una medida alternativa, y surgen así las medidas de seguridad postdelictivas. Una vez que establecemos que la persona no tiene responsabilidad penal, está exento de responsabilidad penal, no debe de ir a prisión, sin embargo el Código Penal sigue entendiendo que la persona es peligrosa. Pero en el Código Penal vigente también se sigue manteniendo el concepto de peligrosidad social. ¿Cuál es la crítica que debemos hacer? Que de nuevo aquí, en vez de pensar que a lo mejor la persona, justamente por padecer una enfermedad, necesita ciertamente recibir un tratamiento médico, el legislador, curiosamente, lo que dice es: sí, yo le voy a ingresar a usted en un hospital, pero porque usted es peligroso. Considera al enfermo como peligroso. FEAFES hizo una crítica muy fuerte respecto al proyecto de Código Penal, pero curiosamente eso ya existe en el Código Penal y existía en el Código Penal de 1995, esa idea que vincula desgraciadamente a la enfermedad con la peligrosidad, lo cual además, curiosamente, las estadísticas nos demuestran que es todo lo contrario. Cuando podríamos a lo mejor defender la aplicación de medidas alternativas a la prisión, que las cárceles ciertamente no estén copadas y ocupadas por personas que padecen enfermedades mentales, ¿de acuerdo? Porque entendamos que esas personas, el lugar adecuado para ellas puede ser un hospital, o a lo mejor ni siquiera un hospital, puede ser someterse a un tratamiento de carácter ambulatorio y que permita que convivan en su domicilio, que estén integrados laboralmente. Cuando voy a utilizar la palabra incapacitamos a alguien, ¿de acuerdo?, lo hacemos con la idea de proteger a la misma, que pueda ejercitar válidamente los derechos y obligaciones de los que todos somos titulares. Sin embargo, curiosamente, claro, desde el punto de vista de la persona a la que yo estoy incapacitando, no se puede ver, es difícil que él vea mi trabajo como un mecanismo de protección. Por eso es importante que de cara al futuro incidamos en esa idea, busquemos mecanismos
en los que realmente garanticemos la autonomía de las personas. Seguimos a la espera de esa futura ley de adaptación que sí se ha producido en otros ámbitos, tanto en el laboral como en el ámbito administrativo, al menos con correcciones quizás estéticas, pero de cierta trascendencia, y en el ámbito civil seguimos igual los jueces dictando sentencias en que declaren la incapacidad total o parcial de una persona y nombran un tutor o curador. Aceptando que tenemos una enfermedad, aceptando a lo mejor que no somos las personas más idóneas para administrar nuestro patrimonio, la posibilidad de que se determinara nuestra capacidad, en vez de nombrarlo a mi hermano, a mi padre, o a mi mujer o a mi marido como tutor mío, ¿de acuerdo? La posibilidad de establecerme normas de administración a mí que obligatoriamente tenía que acatar, porque eso sí que supone una pérdida importante de autonomía, la dependencia hacia los demás. El hecho de que yo, como enfermo, necesito que otro actúe en mi nombre. Y en esa idea sí es bueno. Cuando determinemos la capacidad de las personas, hagámoslo en la medida en que limitemos, en la menor medida posible, su autonomía y su capacidad de decisión. Sería bueno que de nuevo nos obligáramos en el día a día a buscar mecanismos que eviten la institucionalización del paciente, que una persona ingrese en un hospital, sea compensada, se establezca un adecuado mecanismo de seguimiento fuera del propio hospital de la enfermedad, del tratamiento médico a seguir, y que evite que se quede un poco anclado en una institución psiquiátrica o en una institución hospitalaria. Es decir, la enfermedad mental, aparte de los condicionamientos que genera en el paciente y que los puede conllevar cualquier tipo de enfermedad, conlleva un plus de injusticia mayor, porque se traslada fuera de la propia enfermedad. Estoy enfermo y encima viene un juez y me limita mi posibilidad de actuar, viene un técnico y me dice que no puedo trabajar, la sociedad me pone una etiqueta y en el peor de los casos, además, si protesto, me ingresan en un hospital y miran para otro lado, ¿no? Yo creo que en nosotros, no solamente en los jueces, está el reto justamente de convertir que en un futuro eso no sea así, que en un futuro realmente podamos decir que la mayor injusticia no es estar loco, que la enfermedad o la justicia o injusticia implícita de cualquier enfermedad es la misma, la de la enfermedad mental, ¿no? Por lo tanto, no solamente depende de mí, depende de todos vosotros y depende de que sigamos organizando jornadas como estas y que tengáis la deferencia de invitarnos a nosotros o a otros especialistas para ayudaros en todo lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y de nuevo muchísimas gracias por haberme invitado a participar.